Hablemos de la transmisión de datos. Las redes están cambiando las formas de comercio y las formas de vida en general. Las decisiones comerciales se toman cada vez más rápidamente y los que las toman requieren acceso inmediato a información exacta. Pero antes de preguntar lo rápido que podemos conectarnos, es necesario saber cómo funcionan las redes, qué tipo de tecnología está disponible y qué diseño se ajusta mejor a cada conjunto de necesidades. Cuando una empresa añade una nueva división, la tecnología debe ser lo suficientemente flexible para reflejar los cambios de configuración. El desarrollo de la computadora personal ha significado cambios extraordinarios para los negocios, la industria, la ciencia y la educación. La tecnología de procesamiento de la información antaño bajo el dominio de técnicos altamente entrenados se ha convertido en algo suficientemente amigable para poder ser utilizado por trabajadores no técnicos. Así pronto los vendedores, contables, profesores, investigadores, secretarios y gestores comenzaron a diseñar sus propias hojas suficientemente amigables para poder ser utilizadas por trabajadores no técnicos. Las empresas y las universidades comenzaron a construir con microcomputadoras para facilitar la gestión de la información. A medida que se instalaron estas microcomputadoras, los terminales tradicionales que habían proporcionado transmisores pasivas con las grandes computadoras centrales quedaron eliminados. Se sustituyeron por emuladores de terminales de PC que proporcionaron una nueva conexión inteligente a un servidor central. En el nuevo mundo de los PC y las estaciones de trabajo, los datos se podían copiar en un disquete y cargarse físicamente en otro PC, incluso aunque estuviera justo en la mesa de al lado o ser impresos. Enviados por correo, por fax o enviados por mensajero a su destino, allí se podían cargar en una computadora remota. Esto no solo era una pérdida de tiempo, sino que también creaba otros inconvenientes. Teclear de nuevo los datos podía generar errores humanos y los problemas asociados con la transferencia de los disquetes eran a veces peores. Además de las limitaciones de capacidad que a menudo hacían necesario la utilización de múltiples secuencias de disquetes cuidadosamente ordenados para llevar a cabo una transmisión, los disquetes se convirtieron en una forma terrorífica de transmisión de virus que podían saltar de una computadora a otra. Una evolución similar está ocurriendo en la red de telecomunicaciones. Los avances tecnológicos están haciendo posible que los enlaces de comunicaciones puedan transmitir señales más rápidamente y con más capacidad. Como resultado, los servicios están evolucionando para permitir el uso de nuevas capacidades, incluyendo ampliaciones a servicios telefónicos ya existentes, como conferencias múltiples, llamada en espera, correo a través de web e identificación de llamadas. Los nuevos servicios digitales incluyen videoconferencias y recuperación de información. Hablando propiamente de la transmisión de datos, es necesario, antes de empezar a hablar de la transmisión de datos, hablar de algunos conceptos que son necesarios conocer previo conocimiento del tema, como lo son la comunicación, la telecomunicación, la teleinformática y la información. La comunicación es la actividad asociada con el intercambio o distribución de información. Puede ser unidireccional, por ejemplo, alguien habla pero no podemos contestarle, o bidireccional, una conversación entre dos o más personas, donde todas pueden hablar. La telecomunicación es la acción de comunicarse a distancia. Proviene del griego tele y del latín comunicare. Aunque las cartas y los periódicos son formas de telecomunicación, en nuestro contexto nos referimos a telecomunicación cuando es una comunicación por teléfono, fax, radio o televisión. La teleinformática o la telemática están constituidas por la contracción de las palabras telecomunicaciones e informática. Se puede decir que en ellas se reúnen los aspectos técnicos que caracterizan a ambas especialidades. La telemática es la ciencia que estudia el conjunto de técnicas que es necesario usar para poder transmitir datos dentro de un sistema informático o entre puntos de él situados en lugares remotos usando redes de telecomunicación. Puede verse como el logro de que un sistema informático, ordenador o teléfono pueda dialogar con equipos situados geográficamente distantes usando redes de telecomunicaciones. La información es lo que se distribuye o intercambia con la telecomunicación. Si asociamos este término a las comunicaciones electrónicas, podemos ver la información como datos procesados y organizados de una determinada forma. Como tales, los datos no son información, este se logra al organizarlos. Otra forma de definir la información es asociarla al intercambio de símbolos y darla como la probabilidad del símbolo que se requiere transmitir, que es la conocida teoría de Shannon. La definición propiamente dicha de la transmisión de datos, según la ITUT, la antes conocida CCITT, en su norma X.15, define la transmisión de datos como la acción de cursar datos a través de un medio de telecomunicaciones, desde un lugar en que son originados hasta el otro en el que son recibidos. Los objetivos de la transmisión de datos son los siguientes: reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable, aumentar la calidad y cantidad de la información, crear y establecer comunicaciones locales y remotas. Entre las comunicaciones locales y remotas, encontramos la transmisión de datos local, que es la también denominada en planta. Las distancias son pequeñas. En este caso es la propia organización, empresa, universidad, factoría, la que construye las líneas de telecomunicaciones. En ejemplo, un ordenador central al que se quiere conectar varias terminales en distintos puntos de un edificio.
También está la transmisión de datos remota. La distancia entre los equipos que se requieren comunicar es mucho mayor. Es necesario acceder a las líneas de telecomunicaciones para que se realice. Normalmente se accede a las líneas proporcionadas por el servicio telefónico o Internet. Los tipos de transmisión de un canal de comunicaciones son simplex, semiduplex o half duplex y duplex. El método simplex es aquel en el que una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como colector. Siempre como fuente y la otra siempre como colector. Este método permite la transmisión de información en un único sentido. El método semiduplex o half duplex es aquel en el que una estación A en un momento de tiempo actúa como fuente y otra estación corresponsal B actúa como colector, y en el momento siguiente la estación B actuará como fuente y a la A le tocará como colector. Permite la transmisión en ambas direcciones, aunque en momentos diferentes. Un ejemplo es la conversación entre dos radioaficionados, pero donde uno espera que el otro termine de hablar para continuar el diálogo. El método duplex es en el que las dos estaciones A y B actúan como fuente y colector, transmitiendo y recibiendo información simultáneamente. Permite la transmisión en ambas direcciones y de forma simultánea. Por ejemplo, una simple conversación telefónica. Otro aspecto importante de la transmisión de datos es poder detectar y controlar los errores. La detección de errores. Cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que contenga algún error. Para detectar errores se añade un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe ser conocido e interpretado tanto por el emisor como por el receptor. Existen varias formas de detectar y controlar los errores. Una de ellas es la comprobación de paridad. Se añade un bit de paridad al bloque de datos. Por ejemplo, si hay un número par de bits 1, se le añade un bit 0 de paridad, y si son impares, se le añade un bit 1 de paridad. Pero puede ocurrir que el propio bit de paridad sea cambiado por el ruido, o incluso que más de un bit de datos sea cambiado, con lo que el sistema de detección fallará. Está también la comprobación de redundancia cíclica, CRC. Dado un bloque de n bits a transmitir, el emisor le sumará los k bits necesarios para que n más k sea divisible, resto 0, por algún número conocido tanto por el emisor como por el receptor. Este proceso se puede hacer bien por software o bien por un circuito hardware más rápido. Ahora el control de errores. Se trata en este caso de detectar y corregir errores aparecidos en las transmisiones. Puede haber dos tipos de errores. Uno en las tramas perdidas, cuando una trama enviada no llega a su destino, y otra es las tramas dañadas, cuando llega una trama con algunos bits erróneos. Hay varias técnicas para corregir estos errores. Uno es la detección de errores, la discutida previamente. 2. Confirmaciones positivas. El receptor devuelve una confirmación de cada trama recibida correctamente. 3. Retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo. Cuando ha pasado un cierto tiempo, si el emisor no recibe confirmación del receptor, reenvía otra vez la trama. 4. Confirmación negativa y retransmisión. El receptor solo confirma las tramas recibidas erróneamente y el emisor las reenvía. Todos estos métodos se llaman ARQ, solicitud de repetición automática. Ya para concluir, entendemos por medio de que el avance en lo que refiere a transmisión de datos, podemos enviar y recibir información cada vez con mayor velocidad. Somos capaces de interactuar a la vez con otros ordenadores y servidores, y los sistemas son cada vez más capaces de detectar errores y corregirlos a tiempo. Gracias.